Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes nuevamente a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias por haber sintonizado la programación de hoy. Hoy tenemos un estudio supremamente importante que básicamente es una continuación del tema de ayer. Nuestro tema de hoy lleva como título La crisis que nos espera. Antes de comenzar queremos tener una oración y luego después de eso vamos a repasar lo de ayer en preparación para material nuevo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por el privilegio de abrir tu santo libro. Abre mentes y corazones también por medio de tu Espíritu Santo. Quita cualquier obstáculo del corazón que pueda impedir que aceptemos tu mensaje. Gracias te damos por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en el tema de ayer. Primero estudiamos 6 principios importantes que nos guían en nuestro estudio en el tema de hoy y el tema de ayer. En primer lugar, el estudio de Mateo 24 es supremamente importante. En segundo lugar, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumplen los eventos que llevan a la destrucción de Jerusalén y luego en los eventos que llevan a la destrucción final del mundo. En tercer lugar, hay que comparar los 3 evangelios que tienen este sermón de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas, porque algunos evangelios tienen detalles que no tienen otros. Punto número 4 es que este sermón lo predicó Jesús especialmente para bien de los que profesan seguirle, no para los mundanos, sino para sus profesos seguidores, para que no sean engañados ni se rindan ante la persecución. En quinto lugar, los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico, es decir, empieza en el versículo 5 y los eventos ocurren exactamente en el orden en que van a ocurrir al final de la historia. Y finalmente el principio número 6 es que el conflicto de los siglos, el libro de Ellen White, el conflicto de los siglos, sigue el mismo orden que Mateo el capítulo 24. Luego voy a repasar los puntos básicos que estudiamos ayer. Vimos que va a haber guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. Todas estas cosas tienen un propósito. Son causados por Satanás, porque él finalmente lo que quiere hacer es echarle la culpa a los fieles de Dios. Y eso lo encontramos en Mateo 24 y el versículo 9. Cuando venga esa persecución contra los fieles de Dios que están proclamando la verdad, y se les está echando la culpa a los fieles de Dios por lo que está pasando en el mundo, los fieles tendrán que comparecer ante reyes y gobernantes. Nos dimos cuenta también que durante ese tiempo los peores enemigos del pueblo de Dios serán amigos, familiares y parientes, créanlo o no. Este periodo es lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. Vimos que cuando venga este conflicto, cuando venga esta persecución, muchos que parecen ser fieles van a apostatar de la fe, van a tropezar, va a haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. Se van a levantar también falsos líderes religiosos. Se llaman falsos profetas, falsos pastores, que le van a decir a la gente que los que están causando los males en la sociedad son aquellos que son fieles a Dios. Nos dimos cuenta que también va a multiplicarse la maldad, la transgresión de la ley entre los que profesan ser pueblo de Dios, los que tienen apariencia de piedad.
Y nos dimos cuenta, sin embargo, que a pesar de la mundanalidad, a pesar de la persecución, a pesar de las falsas enseñanzas, va a haber un grupo que va a perseverar hasta el fin, y ese grupo será salvo. Y luego terminamos ayer en Mateo 24:14, donde habla de la proclamación del Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y esto está hablando del mensaje del primer ángel que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, llevando el Evangelio, y luego después de eso se ve a Cristo viniendo en una nube en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 15. Así que vamos ahora a entrar en terreno nuevo, en terreno especial que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a Mateo, el capítulo 24 y el versículo 15 y 16. Todo lo que hemos dicho ocurre mientras que la puerta de la oportunidad está abierta. Es decir, la puerta de la gracia no se ha cerrado todavía en todos los eventos que yo he repasado el día de hoy y que trazamos el día de ayer. Pero ahora llegamos a la gran prueba final. Se conoce como la abominación asoladora. Vamos a leer Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis, dice Jesús, en el lugar santo, la abominación asoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Es decir, cuando vean la abominación desoladora o asoladora, es el tiempo de huir. Ahora, Lucas lo expresa de una forma distinta. Lucas 21 y el versículo 20 y 21 nos dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, la abominación asoladora tiene que ver con los ejércitos, las legiones romanas que circundaron la ciudad de Jerusalén. Así que dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, aquí está lo mismo que leímos en Mateo 24, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora, ¿qué fue esa abominación asoladora? ¿Qué tenían los ejércitos romanos que era la señal para los cristianos, los fieles que estaban en la ciudad? Elena White, en El conflicto de los siglos, página 25, explicó un poco más lo que fue la señal. No solamente fue que la ciudad fue circundada por los ejércitos o las legiones romanas, hubo algo más. Dice en El conflicto de los siglos, página 25, tan pronto como los estandartes idólatras, no solo son los ejércitos, los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Es decir, la señal era cuando los soldados romanos tomaban sus estandartes y los clavaban en el suelo. Ahora necesitamos saber algo sobre los estandartes romanos. Los estandartes de los romanos tenían un águila con las alas extendidas, con la cara del águila mirando hacia la derecha. En las garras el águila tenía flechas y alrededor del águila se encontraba una guirnalda circular dorada que representaba al dios Sol Mitra. Flavio Josefo, quien fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, dijo algo muy interesante en cuanto a lo que hacían los romanos con sus estandartes. Según Josefo, los soldados romanos enterraban en el suelo sus estandartes en representación del dios Sol. Luego se arrodillaban y les rendían a los estandartes adoración. Estaban adorando, en otras palabras, al dios Sol.
Cuando los que estaban en la ciudad, que eran fieles a Dios, vieran esa señal de los estandartes romanos y los soldados adorando al dios Sol, era la señal de que los cristianos debían huir. Pero la pregunta es, ¿cómo podían huir si la ciudad estaba sitiada por los ejércitos romanos? En el Conflicto de los Siglos, página 29, encontramos la explicación y luego les voy a leer una cita de Josefo donde él dijo lo mismo. Dice así: después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, esto es en el año 66, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, es decir, los que estaban en la ciudad estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Es decir, Cestio Galo con las legiones romanas se fue, cuando todo parecía que la ciudad iba a caer. Flavio Josefo escribió lo siguiente: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, Cestio se retiró de la ciudad. Cuando Cestio se retiró, los judíos infieles que estaban en la ciudad dijeron: ve, los profetas nuestros tenían razón. Mire, Dios está asustando las legiones romanas, están huyendo. Y los judíos apóstatas dentro de la ciudad se fueron tras las legiones romanas y las legiones romanas sufrieron muchas bajas. Pero mientras Cestio Galo se iba con las legiones romanas, los fieles cristianos que habían visto la señal huyeron de la ciudad y no murió ni un solo cristiano en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, porque habían visto la señal, los estandartes, cómo los soldados romanos se habían inclinado para adorar al dios Sol representado en el estandarte y huyeron. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la segunda aplicación en el tiempo del fin? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto al final de la historia, porque vimos que Mateo 24 tiene una doble aplicación. Yo tengo aquí en mi bolsillo un billete de $1. Voy a hablarles por unos momentos sobre el billete de $1, especialmente la parte de atrás del billete, donde dice one, palabra uno en letra bien grande. Encontramos dos círculos en la parte de atrás del billete. Estos dos círculos son los dos lados del gran sello oficial de los Estados Unidos. Todas las proclamaciones presidenciales, legislativas y judiciales tienen que llevar este sello para que sean auténticos y para que sean ley. Van a encontrar en el primer lado de este sello, que está en el billete de $1, dicho sea de paso, este sello fue adoptado en 1782, solo 6 años después de la Declaración de Independencia en 1776. En un lado se encuentra una pirámide inconclusa. Encima de la pirámide está un ojo, se conoce como el ojo de la providencia, y saliendo del ojo se ven los rayos del sol. Se encuentra también al pie de esa pirámide el año 1776 en números romanos, muy significativo. Además de eso aparecen 2 inscripciones en latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Arriba está la expresión annuit coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Abajo se encuentra la inscripción Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden mundial. Y ustedes pensaban que el nuevo orden mundial es una cosa más reciente. No, va a la misma raíz y la fundación de los Estados Unidos. Eso es en un lado.
Ahora, ¿qué tal en el otro lado? El otro círculo tiene un águila con las alas extendidas, mirando hacia la derecha, con garras, con flechas en sus garras. Encima de esa águila está el sol irrumpiendo a través de las nubes. Y abajo, más bien por encima del águila, aparecen las palabras e pluribus unum, es decir, de los muchos uno. Mis queridos hermanos y amigos, los historiadores documentan que los Estados Unidos obtuvo su sello oficial directamente del Imperio Romano, lo que estaba en el estandarte de los romanos. Ahora, si ustedes visitan la ciudad de Washington, D.C., van a encontrar que los edificios principales todos tienen arquitectura romana. Van a encontrar que la ciudad está llena de estatuas que conmemoran eventos históricos y los héroes, igual que sucedía allá en Roma. Además de eso, muchas de esas estatuas tienen fecha en números romanos. A principios de los Estados Unidos, los ejércitos no se llamaban ejércitos, se llamaban legiones. Y todos sabemos que la Cámara Alta del Congreso se llama Senado, y los que sirven allí se llaman senadores. ¿De dónde creen ustedes que viene todo eso? Viene del Imperio Romano Antiguo. Ahora, quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía, a donde Ellen White hace la conexión entre la adoración del sol por parte de las legiones romanas en los estandartes y lo que va a pasar al final de la historia en el mundo cristiano. Leo primero de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426 y 427. Dice así: noten la comparación. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, esa es una ley dominical, nuestra nación, dice ella, hablando de los Estados Unidos, se desvinculará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, es decir, del papado, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, está hablando de los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora fíjense la conclusión de la cita. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, está hablando de la apostasía con respecto al domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, la abominación asoladora es la última señal antes de cerrarse la puerta de la gracia. Sigue diciendo, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. En otra cita en el mismo libro, tomo 5 de los Testimonios, página 439, Ellen White escribió: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y ahora fíjense la comparación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea,
Asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación, es decir, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Y luego viene la huida. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Todavía no se ha levantado en los Estados Unidos esta señal, pero la pandemia ha llevado a ministros protestantes y a sacerdotes católicos a abogar por una ley dominical para darle un descanso al medio ambiente y resolver el problema del cambio climático, para darle descanso a la familia, a los pobres y a los trabajadores. Tengo montones de artículos escritos en revistas y también escritos en libros donde están abogando por un día de descanso para bien del medio ambiente, la familia, los pobres y los trabajadores. Inclusive, el Papa Francisco ha abogado en favor de una ley dominical también por estas causas. Un ministro protestante, les doy un ejemplo, predicó un sermón titulado ¿Por qué Dios nos quitó el domingo? Porque aquí las iglesias no se pueden reunir por el asunto de la pandemia. Es decir, este pastor dice, Dios nos quitó el domingo, el derecho de ir a la iglesia el domingo, porque nosotros no hemos estado guardando el domingo como debe ser. Pero mis queridos amigos, la Biblia nos dice que las cosas van a ir de mal en peor. Eso lo estudiamos ayer. Y cuando ya el mundo se vea en un callejón sin salida, se va a establecer una ley dominical, porque se va a decir, estos desastres están viniendo porque no hemos guardado el santo día de reposo, el domingo, que no es santo, ni debe ser día de reposo. Es el primer día de la semana, un día de trabajo según la Biblia. Ahora, déjeme explicar. Hay miles de personas en todas las iglesias que aman al Señor y les sirven de todo corazón, que desconocen lo que yo estoy presentando acá. A nosotros nos incumbe saber esto, aun cuando nosotros digamos, no puede ser, esto no puede ser, si pertenecen a una iglesia a donde se observa el domingo. Yo sencillamente les digo lo que dijo Jesús a sus discípulos, se los he dicho antes, para que cuando venga, crean. Ahora, en la Biblia, la idolatría se identifica como la abominación. Noten, por ejemplo, Deuteronomio 7, 25 y 26. Deuteronomio 7, 25 y 26. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Las esculturas de sus dioses, es decir, de los paganos, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Los ídolos de los paganos eran abominación. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ahora escuchen bien. En la época de Constantino, en el siglo IV, la iglesia adoptó los objetos de culto de los paganos. Los paganos paganizaron a la iglesia, más bien que la iglesia cristianizara a los paganos. Entre ellos, entre los objetos que la iglesia adoptó de los paganos, está una estatua del dios Júpiter. Se encuentra hoy en la Basílica de San Pedro. La gente pasa por allí, yo creo que ahora no, porque ya se le está acabando el dedo gordo de un pie de tantos besos que le han dado, pero la gente venera esa estatua de Júpiter y dicen, ya no es de Júpiter, es del apóstol San Pedro. Ahora escuchen lo que voy a decir. La iglesia también adoptó el día domingo, el día del sol, como el día de descanso. No hay diferencia entre venerar los objetos de los paganos y venerar el día de los paganos. Por esto repetidas veces
Elena White se refirió a la observancia del día del sol como idolatría o como una abominación. Ahora, alguien podría decir, pastor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Bueno, déjeme formularle algunas preguntas. Yo pregunto, ¿por qué hizo Dios el sol? Yo pregunto, ¿el sol es un objeto de culto? No, el sol es un objeto secular. Ahora, ¿qué pasa si nosotros convertimos al sol en un objeto de culto? Eso se llama ¿qué? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el domingo? Dios hizo el domingo. ¿Lo hizo para la adoración? No. ¿Qué pasa si nosotros lo convertimos en un día de adoración si Dios no lo hizo un día de adoración? Es idolatría. No importa que nosotros veneremos a un objeto como el sol, como objeto de adoración, o un día que Dios no estableció para la adoración. El principio es el mismo, es idolatría. Permítame leerles algunas citas del Espíritu Profecía donde la hermana White dice que la observancia del día del sol, que llamamos domingo, es idolatría. En Testimonios para la Iglesia, página 170, ella escribió, se requerirá gran cuidado y sabiduría en la presentación de la verdad del sábado. Se necesitará una gran medida de la gracia y el poder de Dios para derribar el ídolo que se ha erigido en forma de un falso sábado. Es decir, el domingo es un ídolo que se ha erigido en la forma de un falso sábado. Aquí hay otra cita. Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado ídolo, dándole aparentemente gran importancia. Ha robado la lealtad del mundo cristiano, del sábado del Señor a este sábado ídolo. El mundo se inclina a una tradición, un mandamiento creado por los hombres. Por eso es idolatría, porque la observancia del domingo como día santo es idolatría, porque es un día que establecieron los hombres para la adoración y no Dios. Y luego Elena White compara con Nabucodonosor. Así como Nabucodonosor se exaltó al levantar su imagen de oro en el valle de Dura, Satanás se exalta a sí mismo por medio de este falso sábado que ha robado del patrimonio celestial. Y luego compara nuevamente la observancia del domingo con la ofrenda de Caín. Dice así en la revista Signs of the Times, marzo 21, 1900. Al igual que Caín, los hombres de hoy están violando un claro así dice Jehová. Dios ha santificado y bendecido el séptimo día. Requiere que todos lo santifiquen como memorial de la creación. Sin embargo, el archiengañador ha inspirado a los hombres para que levanten un día de reposo rival que Dios considera igual que la ofrenda de Caín. Así como Caín, aquellos que adoran este ídolo se ofenden porque el pueblo escogido de Dios prefiere guardar el día que Dios ha especificado en su ley, más bien que un día de reposo de creación humana. Procuran obligar a sus semejantes a adorar este ídolo. Fíjense, esta vez llama el domingo el ídolo, porque los seres humanos han creado este día como un día de adoración. Por eso es un ídolo. No importa que es un día o un objeto, igual, idolatría. Y luego habla otra vez de Nabucodonosor. Así hizo Nabucodonosor cuando colocó su imagen de oro en el valle de Dura. Y en su soberbia y exaltación propia, procuró obligar a todos que se inclinaran ante ella. Así como Caín echó a un lado el santo mandamiento de Dios y ofreció un sacrificio de su propia elección, los hombres han echado a un lado el santo sábado y han exaltado un día que ellos han creado. Y así como Caín se llenó de amargura contra Abel, ellos se llenan de amargura contra aquellos que por su observancia del sábado hacen ver mal la adoración de un día que carece de un mandato divino. Aquí hay otra, la Review and Herald, diciembre 20, 1898. Escribió Elena White:
Pero este día, tan universalmente exaltado, hablando del domingo, es un sábado espurio, un día común de trabajo. Sí, porque Dios dijo 6 días trabajarás y el séptimo es el día de reposo. Sigue escribiendo, se acepta en lugar del día que Dios bendijo y santificó. Pero el seguro resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que recayó sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Para los que desconocen esta historia, Dios le había dicho a los sacerdotes que cuando ofrecieran fuego con el incienso, sacaran el fuego del altar del sacrificio, porque ese fuego era santo, Dios lo había llovido sobre el altar. Pero Nadab y Abiú, bajo la influencia del vino, estaban un poco entumecidos mentalmente, llevaron otro fuego extraño. Y la Biblia nos dice que salió la gloria de Jehová del santuario y destruyó a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, porque le ofrecieron a Dios algo secular como si fuera santo. ¿Cómo se siente Dios cuando el mundo cristiano le ofrece a Dios un día secular como el domingo, el primer día de trabajo, y se lo ofrece a Dios como si fuera santo? Encontramos otra cita en la Carta 90, 1897. El mundo protestante ha levantado un sábado ídolo y lo ha colocado en el lugar a donde debe estar el sábado de Dios. Y así están andando en los pasos del papado. Otra cita en el libro La fe por la cual vivo. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será hasta que se emita el decreto que obligue a los seres humanos a adorar este sábado ídolo. Ahora, déjeme leer una última cita. Voy a pasar por alto la siguiente cita y voy a leer la última cita que se encuentra en un documento que se llama Manuscript Releases, tomo 19, página 244. Entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no llevan el sello de Dios. Muchos han subvertido a la fe cristiana, convirtiéndola en idolatría, porque le dan a una institución de creación humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día de sábado, y obligando a otros a adorar este ídolo. Dios visitará a los tales con juicios retributivos que derramará sin mezcla de misericordia sobre los inconversos que aborrecen la ley de Dios. Mis hermanos y hermanas, Dios ha dado una señal de que Él es el verdadero Dios, el Dios que nos santifica. Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 12 y el versículo 20 nos dice cuál es la señal de Dios, de que Él es el verdadero Dios. Dice en el versículo 12, aquí está hablando Dios: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20, y santificad mis sábados, no el sábado de los judíos. Dios dice, santificad mis sábados, y sean otra vez por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora escuchen bien. Si la marca o la señal del verdadero Dios es el sábado, el séptimo día, entonces la marca o la señal de la bestia tiene que ser otro día rival. Tiene que ser otro día de la semana creado por los hombres como día de adoración. Ahora permítame mencionar algo que no lo digo con la intención de ofender a nadie. Indudablemente hay personas que son católicas y protestantes que están observando esta presentación. No estoy criticándole a usted personalmente. Estamos hablando de posiciones que tienen iglesias y los líderes religiosos en esas iglesias. ¿De dónde vino la observancia del domingo? ¿Y por qué los protestantes guardan el domingo? Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica en cuanto al domingo. La Iglesia Católica dice, nosotros cambiamos el día. Inclusive dice, no hay autoridad bíblica para hacerlo, pero la Iglesia lo hizo. Voy a leerles algunas citas ahora de autores católicos. Noten la primera cita. Estos son líderes de la Iglesia Católica. Fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor.
Ahora escuchen bien. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, los protestantes no guardan el domingo porque la Biblia dice guarda el domingo. Lo están guardando porque la Iglesia romana introdujo el domingo. Por más de 1000 años la Iglesia guardó el domingo. Los protestantes no pudieron zafarse de la observancia del domingo. Aquí está otra cita. Una palabra en cuanto al domingo. Esta cita viene de un libro que se llama El Catecismo Sencillamente Explicado. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo, dice este escritor católico. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? Ahora escuchen la respuesta. La Iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que no creen nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando dijo Dios distintamente, santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Ahora viene la cita más importante de todas. Escrita por John O'Brien, quien por muchos años enseñó en la Universidad de Notre Dame, aquí en los Estados Unidos, escribió un libro muy famoso, La Fe de Millones, y escribió lo siguiente. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí. Claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. Los protestantes al guardar el domingo tienen un recordativo de la Iglesia Madre de donde salieron. Así que dice, dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Y por eso la Biblia dice que las sectas protestantes volverán a la madre antes que lleguemos al final de la historia. Una cita más, esta es extraordinaria. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la Biblia, más sin embargo, por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, guarda el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Citas muy dicientes. Ahora, el sábado y el domingo son dos días opuestos. El sábado es el séptimo y el domingo es el primero. Una gran separación entre los dos. Dicho sea de paso, saben ustedes que generalmente la falsificación de algo viene después de lo genuino, en tiempo. Y ustedes dicen, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Les explico. ¿Cuál fue el día que estableció Dios originalmente antes del pecado como día de reposo? En Génesis el capítulo 2 dice que Dios santificó y bendijo el sábado. Yo pregunto, ¿creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar un día rival a ese? ¿Cómo no? Y fíjense que la falsificación viene generalmente en el tiempo después de lo genuino. Les doy un ejemplo.
Supongamos que hay un billete, que hacen los falsificados, que hace el gobierno, un billete de $5, digamos. ¿Qué hacen los falsificadores? Pues los falsificadores, ellos hacen un billete muy parecido de $5 para tratar de engañar a la gente para que crean que es genuino. El falso viene después del genuino. Pero no sucede que los falsificadores dicen, hagamos un billete falso de $1,000 y que el gobierno diga, hagamos uno genuino. No, porque la falsificación viene después de lo genuino. Y la Biblia dice que el día original de Dios es el Santo Sábado. El conflicto final es más profundo que un conflicto sobre días. En realidad, es una prueba de qué autoridad una persona acepta. Si yo guardo el sábado, estoy confesando que obedezco la autoridad de Dios, quien estableció el sábado. Si observo el domingo, estoy diciendo que acepto la autoridad del sistema que dice haber establecido el domingo como día de reposo. Detrás de los días está, ¿cuál autoridad acepto yo? ¿La del Creador y su sábado o la del papado y el domingo? Día establecido por los seres humanos. Así que la abominación asoladora, al final de la historia, es cuando se imponga el día del sol, que será la gran prueba final para el mundo. Cuando se vea esa señal, se va a dividir el mundo en dos grupos, como sucedió con Jerusalén con los estandartes romanos. Los apóstatas quedaron y los fieles salieron. De la misma manera, al final de la historia, los apóstatas van a quedar y los fieles van a salir de Babilonia, como dice en Apocalipsis el capítulo 14 y también el capítulo 18. Ahora, después que la abominación asoladora, el día de reposo, el conflicto sobre el día de reposo, haya dividido a la raza humana en dos grupos, entonces el pueblo de Dios tendrá que huir, porque sufrirán gran oposición. Vamos a anotar Mateo 24 y el versículo 16 al 19. Mateo 24, 16 al 19, donde habla de la huida después que se ve la señal. Dice allí, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, dejen todo atrás. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque va a ser muy difícil, dificilísimo si una mujer está embarazada y tiene que huir, o si está criando niños pequeños y tiene que huir también. Lucas 17, 31 y 32 agrega un detalle que no está en Mateo. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. ¿Será que hay muchos cristianos que dicen que han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos? ¿Será que estamos aferrados a nuestras casas y nuestros carros y nuestro dinero y nuestra jubilación y todos los bienes materiales que tenemos? Que cuando venga este momento, vamos a decir como la esposa de Lot, ay, yo no puedo dejar todo esto atrás. Por eso el Señor Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Y ahora quiero que noten un detalle muy interesante en el versículo 20 de Mateo 24, porque leímos los versículos 16 al 19, donde dice, los que están en Judea huyan, no vuelvan a tomar nada de su casa, acuérdense de la mujer de Lot. Y fíjense que todos los que van a huir guardarán el sábado. Porque dice en Mateo 24, 20, Jesús a sus fieles, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, los fieles que van a huir son observadores del sábado, según Mateo, el capítulo 24 y el versículo 20. Y cuando el pueblo de Dios huya, ya la puerta de la gracia se ha cerrado,
y vendrá la gran tribulación. Recuerden que en Mateo 24:9 dice que habrá una tribulación. Es el tiempo de angustia previo. Pero en Mateo 24:21 dice gran tribulación, después de cerrarse la puerta de la gracia. Dice ahí en Mateo 24:21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Daniel 12 y el versículo 1 encontramos una descripción del mismo tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y luego, en los versículos 23 al 27, lamentablemente el tiempo no nos permite estudiar todos los detalles, pero en Mateo 23 al 27 encontramos en ese tiempo de angustia que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo, porque él quiere ganarse a los escogidos. Él todavía alberga una esperanza de que va a poder engañar a los escogidos. Y su último gran engaño será falsificar la segunda venida de Jesús, haciéndose pasar por Cristo. Dice en Mateo 23 al 27, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, que significa Mesías, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, todo el mundo lo ve, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muy interesante ese versículo. Ojalá tuviera 10 minutos para exponerle ese versículo que habla de las águilas. Las águilas de los estandartes romanos y el águila de los Estados Unidos al final de la historia trae la destrucción. Elena White describió de una forma espectacular esta falsificación de la segunda venida. Y voy a leer rápido. Conflicto de los siglos, página 608 y 609. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes, aquí está la clave, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido, dice esto, a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Le va a brillar el rostro como el sol, como dice en Apocalipsis 1. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia Satanás algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Ahora, ¿por qué no será engañado el pueblo de Dios? Muy sencillo. Sigue la cita.
Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Primero, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La Biblia dice sábado, Satanás va a decir domingo. Es decir, tenemos que atenernos por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen los ojos y los oídos y las emociones, solo lo que dice la palabra de Dios. Sigue la cita. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Hay una segunda razón por la cual el pueblo de Dios no será engañado. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Es decir, no va a poder verse como un relámpago que refulge del oriente hasta el occidente. No, 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 no. Él se va a aparecer en diferentes partes del mundo, caminando en la tierra. Pero cuando Cristo venga, vamos a encontrar que Cristo no va a tocar la tierra. Sigue diciendo, además no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y ahora cita Elena White, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego comenta Elena White, no se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Y luego habrá señales en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas, anunciando que Cristo está comenzando su segunda venida. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos que van a ser conmovidas? Bueno, Dios colocó el sol para que gobernara el día y colocó la luna para que gobernara la noche, según Génesis 1 y el versículo 16. Ahora voy a leerles una cita en Primeros Escritos, página 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Ahora ella explica, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Eso dice, Dios creó el sol para gobernar en el día y la luna para gobernar en la noche. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los magistrados, los gobernantes. Ahora fíjense cuándo van a ser estas señales. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Es decir, el sol, la luna y las estrellas se van a conmover cuando Dios deje oír su voz, cuando Cristo está comenzando su segunda venida. Entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No dejarán de existir, sino que serán sacudidos por la voz de Dios. Y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice en el versículo 30 de Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Pueden leer una ampliación de esto en Apocalipsis 6, 14 al 16. Así que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Elena White en El Conflicto de los Siglos, página 624, describió esta señal del Hijo del Hombre. Dice allí, pronto aparece en el oriente una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad.
El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Así que empieza una nubecilla pequeña en el cielo, en el oriente, que se va acercando y se torna una nube blanca, que en realidad son los ángeles que acompañan a Jesús. Y luego Jesús va a mandar a los ángeles para que recojan a los fieles. Para, en primer lugar, la resurrección de los justos, para unirse con los santos que están vivos, para luego entonces ser arrebatados en las nubes al cielo. Dice en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles. Noten que Jesús no llega a la tierra a buscar a sus escogidos. No. Él va a estar en el cielo, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de los cuatro ángulos de la tierra, de todo el globo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 describe este momento glorioso, el clímax de Mateo 24. Dice allí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, va a haber dos grupos, los que mueren y van a resucitar y los que están vivos hasta que Jesús venga. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Noten que Jesús no toca la tierra. Dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Por eso los fieles no serán engañados por la falsificación de la segunda venida de Cristo. Así que la pregunta clave es, ¿en cuál grupo vas a estar tú? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta de entregarlo todo para ser fiel a Jesús? Para decir, cuando veas a Jesús, la señal del Hijo del Hombre, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿O vas a estar entre ese grupo que va a clamar que las rocas caigan sobre ellos y se van a esconder en las cuevas de la tierra para no ver el rostro de Jesús? Yo oro a Dios que hagas la elección correcta en este asunto.